tal, jóvenes? Saludos. Bienvenidos a una clase más. Pues ya yo creo que es la última. Primeramente Dios, ¿verdad? Que estemos ya en clases, en sus aulas. Y ya recibieron los avisos que regresamos a las aulas para turnos sabatinos, ya sería mañana, y para entre semana ya a partir del lunes. Muy bien, pues el día de hoy vamos a continuar ya con este tema que ya habíamos iniciado con las rectas paralelas cortadas por una transversal. ¿Listos? Vamos pues iniciando. Muy bien. En la clase de ayer les terminó el video, les pedí que hicieran sus dos paralelas del tamaño considerable, por favor, ahí de su hoja, y que colocaran una transversal. En ese sentido quedó la clase de ayer. Déjenme cambiar para acá porque estoy un poquito aquí así nos quedamos. Muy bien. Ahora bien, les pedí también que colocaran unas letras, ¿no? Que les iba a quedar así, ¿no? Línea 1, línea 2, línea 3, la L1, L2, L3. Está aquí L1, L2, L3, ¿va? Y las letras A, B, C, D, E, F, G, H. Hay 8 letras. Bien, el día de hoy vamos a conocer cómo se clasifican los ángulos por la posición que se encuentren en este arreglo de rectas que chocan entre sí. ¿Listos? Bien, punto y aparte. Entonces, en su libreta vayan anotando. Van a ser 6 clasificaciones. Pongan ahí número 1. Número 1. ¿Sí? Ustedes ya tienen el dibujo de las dos rectas paralelas y la transversal. Solamente van a anotar lo siguiente. Número 1, ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes. ¿Qué son los ángulos correspondientes? Pues por ejemplo el ángulo A y el ángulo E. Este símbolo representa ángulo, ya les había dicho. Ángulo A, aquí está. Ángulo A es correspondiente con el ángulo E. Es la misma posición y por lo tanto valen lo mismo. Aquí dice el ángulo A es igual al ángulo E, son correspondientes. Esto también anótenlo por favor aquí enseguidita, y anoten la pregunta: ¿qué otra pareja de ángulos son correspondientes aparte de A y E? Observen por favor el dibujo y contesten. ¿Sale? Muy bien, vamos a ver cómo les quedó. Si pusieron pausa al video para que sigan pensando, si no, si ya acabaron, entonces por ejemplo B y F también son correspondientes. Del vértice están de este lado, son correspondientes. Por lo tanto D y H también, miren, D y H son correspondientes. C y G, como les había dicho también. No, este no se le había dicho. C y G también. ¿Qué otra pareja? Pues B y F ya les dije, ¿verdad? También. D y H ya quedó ahí. AE, CG. Muy bien. Estos son ángulos correspondientes y valen lo mismo. O sea, el ángulo B vale lo mismo que el ángulo F. Si este vale por ejemplo 30 grados, también este va a valer 30 grados. Bien, vamos a ver enseguida. Pongan ahí número 2.
ángulos opuestos por un vértice. Les vuelvo a repetir, esta figurita ustedes ya la tienen, esta no es necesario que ustedes la vuelvan a dibujar aquí, solamente de este lado escriben ángulos opuestos por un vértice. Por ejemplo, el ángulo A y el ángulo C, que son estos dos, uno está del otro lado del otro, ¿va? Están opuestos entre sí por un vértice, están del otro lado del vértice. A y C son opuestos por un vértice, como acá también dice B y D. B y D son opuestos por este vértice. ¿Qué otra pareja de ángulos son correspondientes? Pongan pausa al video y anótenlos aquí abajo. ¿Listos? Muy bien. Entonces son E y G, muy bien, y H con F, o F con H, ¿verdad? El ángulo F y el ángulo H. Muy bien. Cabe hacer notar que cada una de estas parejas valen lo mismo, ¿no? Como aquí dice B y D, el valor es idéntico, ¿no? B y D, por ejemplo, aquí está B y D. Si este vale 30 grados, por ejemplo, este vale 30 grados. Muy bien, vamos al número 3. Ángulos alternos internos. Alternos internos se refiere, por ejemplo, a D y F. Vean cómo D y F están formando una especie de Z. Por lo tanto, este ángulo es el mismo que este. ¿Sí? D y F también valen lo mismo. ¿Qué otra pareja son ángulos alternos internos? Bueno, por ejemplo, la E. ¿Sí? Si nos vamos al otro vértice, con la C. ¿Sí? Vean, aquí está una S ahora. Una E, C. Alternos internos. ¿Sí? CE. Internos porque están dentro de las paralelas, por eso le llaman internos, están dentro de las paralelas. Vamos a la número 4. Alternos externos. Ahora externos están por fuera. Entonces, por ejemplo, aquí A y G, este es A y G, son alternos externos. Por lo tanto, otra pareja sería B y H. Ahí está, B con H son alternos externos. Y también estas parejas valen lo mismo. El ángulo que en su momento ustedes puedan medir. Si miden aquí, por ejemplo, 120 grados, que es obtuso, pues estos también son 120 grados. Bien. Vamos a los siguientes. Números 5 y 6. De una vez se los muestro para que vayan haciendo sus anotaciones. Dice ángulos colaterales internos. Por ejemplo, D y E. D y E, fíjense bien, un ángulo pequeño con un ángulo grande de ese mismo lado, de la transversal. La suma de los dos, aquí está la suma de los dos, me va a dar 180 grados. La suma de estos dos. Repito, esta figura no la tienen que volver a poner, esta ya la tienen al principio. Estos son los colaterales internos. ¿Cuál otra pareja? Pues C y F, ¿verdad? C y F son otros colaterales internos. ¿Y cuáles son los colaterales externos? Pues aquí tengo un ejemplo que dice AH, el ángulo A con H es colateral externo, por lo tanto B con G también. ¿De acuerdo? Muy bien, pues aquí está la clasificación de estas de los ángulos que se forman cuando dos paralelas son cortadas, como aquí se ve, por una transversal, ¿no? Entonces
a manera de formular el apunte. Ustedes aquí vieron ya esta diapositiva, esta otra, y a continuación, para complementar todo esto, van a construir el esquema, este esquema final, que es una especie de resumen de los tipos de ángulos que se forman, ¿no? Entonces aquí se los muestro. Bien, ahí está. Ángulos que se forman por una transversal. Pero aquí mejor le cambian, por favor. Nos dice ángulos que se forman con dos paralelas, ¿verdad? Aquí le podemos cambiar ángulos que se forman, a lo mejor así, y a usted le cambian por dos paralelas. Ahí está ya. Sí, por dos paralelas por una transversal. O aquí le ponen al cortarse por una transversal. Entonces son correspondientes, opuestos por un vértice. Alternos hay dos tipos: alternos internos y alternos externos. Colaterales internos y colaterales externos. Son los 6 que analizamos el día de hoy, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención, y pues invitándolos para que también ustedes entreguen ya todas sus actividades, porque de ahí vamos a evaluarlos. Si en estos días empiezan ya sus exámenes semestrales, el primer parcial, y es necesario pues evaluar su curso, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, que estén muy bien, y próximamente los veo en las aulas. Saludos.